Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero en este caso será al revés. Después de un par de jornadas suaves, acompañadas de las hermosas playas del Golfo de Morrosquillo, ahora viene la tormenta, acompañada de casi 200 kilómetros de recorrido desde Tolú hasta Mompox. Es una lástima que Strava me haya fallado y solo haya contabilizado 150 kilómetros. Por alguna razón omitió los primeros 40 que hay entre Tolú y Sincelejo. Así que inicio en las playas de Tolú, paso por Tolú Viejo, llego a Sincelejo, Corozal y me desvío hacia el departamento de Bolívar, llegando primero a Magangué, en donde debo tomar una lancha que me lleve 12 kilómetros por el río Magdalena para llegar a Bodega y desde allí rematar con 40 kilómetros planos hasta Mompox. Habría podido irme directo hacia Cartagena, pero era inevitable estar tan cerca de Mompox y no ir hasta allí, así tuviese que hacer algún truco para recuperar el tiempo. Y al final del día tuve una mala experiencia al estilo Dumoulin en el Giro de Italia. Si no saben a qué me refiero, los invito a que lleguen a la parte final de este video. A las 6 ya me despedía de este lindo lugar, con dirección al oriente, directo hacia el sol. Aún estaba como dormido porque tardé un par de cuadras en darme cuenta que iba en contravía. Ahora sí, por la vía que corresponde y directo a la carretera, la cual estaba bastante nublada, así que tuve que encender todas las luces por seguridad. No había necesidad de brújulas porque mi destino sencillamente era el sol. Un terreno escarpado con algunas bajadas y algunas subidas suaves. La única realmente exigente es la que está en la entrada a Sincelejo, la cual permite ver en el horizonte esta linda sabana ganadera. Nunca había venido a Sincelejo y me tomó por sorpresa encontrarme con calles empinadas. Siempre que pensaba en la costa me imaginaba un terreno completamente plano, pero esta es la excepción a la regla. Fui directo al Parque Santander para visitar la Catedral de San Francisco de Asís. Me gusta entrar a las iglesias, pero por respeto nunca grabo nada adentro, es una extraña costumbre. Después de la iglesia fui a la Plaza Cultural de Majagual, la principal de la ciudad y quizás una de las más importantes de la costa. Por algo el gran Joe la nombra en una de sus canciones. Después me tomo, o me como, no sé, consumo un salpicón y luego voy buscando la salida hacia Corozal por la avenida principal de la ciudad. En menos de 15 minutos ya estaba pasando por allí. Desde acá se venía un terreno de bajadas rápidas y de repente subidas cortas súper exigentes, a las cuales debía sumarle la fuerte intensidad del sol al mediodía, la poca sombra de los árboles, la casi inexistencia de tiendas para abastecerme de líquido y un asfalto bastante rugoso que no permitía un buen avance. Sentía como si el sol estuviese derritiendo esa carretera. Toda esa suma de factores hizo que se me viniese la sangre por la nariz de un momento a otro, por lo cual busqué el primer árbol que vi, saqué el botiquín que cargo, papel para limpiarme y sentarme a descansar por más de media hora mientras me sentía mejor. Ya sé que mi mamá me va a regañar por haber seguido montando bici después de eso, pero la verdad es que tampoco pasaban carros, ni había casas, ni gente, ni fantasmas, nada. Después de haber almorzado por fin en un corregimiento llamado Juan Arias, llegué a Magangué. Hay un baile en el Magangué y yo sigo aquí pedaleando. A mi aventura en bici, además del bus de Guatapé, la moto en turbo y el auto en lorica, le sumo ahora una lancha.
Voy al terminal fluvial de Magangué para conseguir mi pasaje en la lancha, bajo con cuidado mi bici, la monto en la bodega, me monto en la lancha, arranca la lancha y empieza la diversión. Es un viaje de unos 20 minutos por el río Magdalena, algunos pasajeros pidiendo bolsas para el mareo, afortunadamente no soy uno de ellos, y el resto no lo narraré, ya que para algunas de estas imágenes ni siquiera tendría las palabras suficientes para describir las sensaciones que tenía en ese momento. Desembarco en Bodega, hasta donde llega el ferry si es que ustedes vienen en carro. Y empiezo a pedalear los 40 kilómetros que me faltan, ya con la lengua fuera del cansancio que tenía. Cansancio razonable si pienso que empecé la jornada con el sol de frente y ahora lo tengo vigilándome la espalda. Ah, ¿no me creen que me está vigilando? Vean pues. Ya son las 6 de la tarde y sé que otra vez estaré rodando de noche, así que me tomo una de estas para la sed. Aclaro que solo fue una. Compro agua, un Gatorade y sigo pedaleando. Afortunadamente la carretera cuenta con poco tráfico vehicular y en una que otra zona está muy bien iluminada. Igual no puedo desaprovechar la oportunidad para promocionar las luces y otros productos para bicicleta que vende mi mejor amigo. A ver si así se convierte en mi primer patrocinador para los próximos viajes. Ahora, para rematar la jornadita, empecé a sudar bastante, a sudar frío. Y no era solo por el calor y la humedad, sino porque me dio un ataque al estilo Dumoulin. Esta maglia rosa del Giro de Italia tiene su peso encima. Acá tiene la explicación gráfica de lo que hablo. Gracias a Dios ya estaba cerca de Mompox, así que después de una foto en la que no sé si estoy riendo o sufriendo, me fui directo a buscar hospedaje. Hotel, baño, ducha, ropa limpia, un sobre de Smecta, cena suave y a terminar de fundirme con un recorrido nocturno por estas hermosas calles llenas de historia. Pensarán que esta es una jornada odiada por su dificultad, pero es todo lo contrario. Estos días quedan grabados en la mente para siempre. Son de esas historias que algún día tendré que contarle a mis nietos. Después de 180 kilómetros en bici y 12 en lancha, hago un desvío más que justo y necesario en nombre de la aventura. Ya luego pensaré cómo recuperar el tiempo para retomar mi rumbo.